vamos a poner todos los teléfonos en silencio. Vamos a hacer un pequeño esfuerzo de coger el teléfono y no apagar en silencio. Bien, pues es una cosa conocida y la estamos viendo todos los días en los periódicos, la televisión, la crisis de los ruinas. Pero y lo estamos viendo porque ha entrado en una fase nueva, una fase aguda. Y en esta fase, pues, hay un peligro de extensión del conflicto a países vecinos y, sobre todo, quien está sufriendo la crisis son los menos culpables. ¿Cuáles en absoluto? Son niños, mujeres, ancianos, etcétera, etcétera. La cuestión no es de política, de alta política, de guerra entre naciones, etcétera. Es una cuestión de humanidad. Y no voy a dar muchos más datos porque lo tenéis en la web, están los periódicos, etcétera, etcétera. En esta charla se nos va a hablar del problema humanitario que está soportando una gran cantidad de personas, una gran cantidad de fallecidos, heridos, enfermos, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen las naciones? ¿Qué tenemos que hacer nosotros personalmente? Espero que de la charla saquemos todas consecuencias como para actuar de acuerdo con nuestras ideas. Bien, pues tenemos a Andrés Zaragoza de Amnistía Internacional, que es el orador que hoy nos acompaña, y le damos las gracias y vamos a comenzar. Muchas gracias a ustedes, gracias y vamos a empezar. Lo primero, gracias también a la Universidad Popular. Hace 2 o 3 días hablé con Gabriel para intentar ajustar el horario, para intentar, no competir con la tarde de fútbol que hoy tenemos, y gracias por todas las gestiones, correos que has tenido que hacer extra para adelantar esa hora e intentar no competir con el fútbol. A la vez tenemos todos la costumbre de las 7 de la tarde, no sé qué hubiera sido mejor, quizás a las 7 viene más gente, estupendo, sí, porque todavía puede pillar algo de debate. Así que así abarcamos las dos posibilidades. Gracias a todos los presentes, y más en una tarde como la de hoy. Gracias especiales, Andrés, que acabas de llegar de otra conferencia fuera de Madrid. Os presento a la persona que nos va a hablar de esta tragedia humanitaria, como ha dicho Gabriel, Andrés Zaragoza Alberich. Andrés es compañero, es miembro de Amnistía Internacional, concretamente es miembro de uno de los equipos del secretariado estatal, del equipo de países. Es un equipo, un conjunto de personas que estudian y divulgan pues las violaciones de derechos humanos que ocurren en muy distintas partes del mundo. Concretamente, uno de esos países es Myanmar, es la denominación actual, oficial, de la antigua Birmania. En este país, del que va a salir mucho todo el tiempo esta tarde aquí, viven o vivían, creo que ya pocos quedan, este grupo, esta etnia, este pueblo, los Rohingya. Un pueblo que que nos vas a hablar de qué características tienes, qué peculiaridades, cómo se produce esta situación que ya venimos arrastrando de décadas. No ha empezado ahora, se ha recrudecido en agosto, pero venimos arrastrando esta situación ya desde hace muchas décadas, ¿no? Sí. Nos va a hablar de quiénes son los Rohingya, de por qué están discriminados, cómo están actuando las autoridades, tanto militares, el régimen militar, como algunas autoridades civiles, en concreto la consejera de Estado, la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, eso lo tengo que leer porque nos va a hablar de cómo se vive ahora mismo con el desplazamiento de todas estas personas a Bangladesh, cómo es la vida en los campamentos de refugiados, cuáles son las condiciones para el regreso, que todavía parece que no se dan y parece que este regreso va a tardar, está lejos todavía. ¿Y qué hace Amnistía? ¿Qué está haciendo Amnistía? Y qué pide Amnistía a las autoridades, ¿verdad? Con esto nosotros pretendemos, como ha dicho Gabriel, dar más visibilidad aún en los medios, pero de manera muy discontinua, dar más visibilidad, que aunque estemos pocos hoy aquí, cada uno de vosotros sea un altavoz para trasladarlo a más gente
Y esa es el arma de Amnistía, la denuncia, la presión de mucha gente en muchos lugares de todo el mundo. Aprovecho para que entréis en la página de Amnistía y apoyéis también otras acciones que siempre están activas por distintos casos y personas y situaciones de vulneración de derechos humanos en todo el mundo. Aprovecho también para comentar que una persona que nos iba a acompañar, que habéis visto en los carteles, Olmo Calvo, no ha podido asistir por circunstancias familiares, pero nos ha dejado sus fotografías y las vamos a exponer. Andrés. ¿Qué? Andrés, que es compañero de Fátigas de Olmo en estos días, en estos meses. Bueno, me oís, ¿verdad? Sí, por ganar tiempo. Sí, conoces las fotos y entonces él va a aprovechar y como las conoce, pues nos va a comentar. Y las fotos por sí mismas ya merecen la pena porque Olmo es un reputado fotógrafo. No os voy a leer su trayectoria, solo decir pues premios que ha ganado en los últimos años. Ha ganado, por ejemplo, el Premio Internacional Luis Baltueña de Fotografía Humanitaria, en 2 veces además, el 2012 y el 2015, el Premio Mingote del diario ABC, etcétera, etcétera. O sea que es un fotógrafo con una trayectoria impecable y muy involucrado en temas humanitarios, crisis humanitarias como la que hoy nos trae aquí. Muchísimas gracias, Andrés, por venir y esperamos aprender muchísimo de ti. Muy bien. Pues quieras. Lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí. Al no estar Olmo hay que cambiar un poco sobre la marcha cómo lo íbamos a hacer, que tampoco sabíamos cómo lo íbamos a hacer, pero al no estar él no lo podíamos acordar en realidad, ¿no? Entonces, es muy bueno para entrar en materia. Vamos a ver un vídeo que está hecho por una organización que no es Amnistía, es una organización, se llama 45 Rights, no 45, 45, luego en los títulos de crédito del final se ve. Es un documental que está hecho, dura poco, dura 10 minutos, está hecho cuando todavía la crisis de los campamentos de refugiados no había empezado, por decirlo así. Estaba empezando, porque está justo en el momento en que están terminando de huir, digamos. O sea, ya se conoce lo que está pasando, pero se refiere más a lo que es la huida, no a la situación que hay actualmente. Entonces es un vídeo que está hecho con entrevistas allí mismo, la gente que sale hablando habla en birmano, luego os hablaré un poco del lenguaje, el problema que tiene ese lenguaje, y está traducido al inglés o subtitulado al español, que eso lo hemos hecho desde Amnistía Internacional en colaboración con ellos, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a poner, ¿dónde está el ratón? Aquí. Lo voy a poner, es un vídeo muy interesante.
তারপরে দেখছো কাজে গেছে গাড়ি দিয়ে রাখা করে খেলা সঙ্গে আর সাথে না লাগে ওদের যাই মতো লাগাইবো হারিব কতদিন আমি মানুষ হারিয়ে লাগে দেখুন তারা ব্যবহার মতন কি আমার ನೀನು ಆಗ್ತಾ ಮಣ್ಣಾರೆ ಆಗ್ತಾ ಹಾಳು ಹಾಳಾಗಿ ಗೌರವ ಬೇರೆ ಬರೀ ಯಾಪ ಅಷ್ಟ ನಾವು ಬಾಜಪ್ಪ त्यामुळे सांगतो तारांची नागायला हवे खाजपला आपल्याला तारा जरी बाबा तिने सांगितले जरी बसलेली तरी इंटरनेट आजपला जरी 10 दिवसांनी पण पहिले जरी घालून मुंबई वगैरे तारा सांगितले सारखं आम्हाला बाबा दिले तारा दिसून असताना I was born in Myanmar, in Rottingham Township in 1986. I left Myanmar with my parents in 1992. Our main thing is we want to be the citizens of that country. They are forcing us to take the NBC card. So we don't need NBC card while we are already national of that country. Without granting any citizenship, if we send back again to the fire, it will be like before also we think like this. আপনার ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের কথা বাতিল দিলাম, একজন মানুষ হিসেবে এটা পৃথিবীর কোনো জায়গাতে কারোর কাছে কিন্তু গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার কথা না। মিয়ানমারে যেটা হচ্ছে ধর্মের সাথে তো যায় না, এটা কোনোদিন বিবেকের সাথে একজন মানুষ হিসেবে কিন্তু এটাকে গ্রহণ করতে পারে না, মেনে নিতে পারে না। মিয়ানমারের যে সেনাবাহিনী, রাষ্ট্রীয় বাহিনী একেবারে পরিকল্পিতভাবে একটা জাতিগোষ্ঠীর উপরে নিপীড়ন চালাচ্ছে। দুঃখজনক হলে সত্য যে এক শ্রেণীর মানুষ এবং গণমাধ্যম এটাকে মুসলিম বনাম বৌদ্ধ হিসেবে দাঁড় করাচ্ছে। মানে প্রচারণাটা এমন হচ্ছে যে মিয়ানমারে বৌদ্ধরা মুসলমানদের নির্যাতন করছে। আমাদের উচিত কিন্তু কোনো ধর্মের লেবাসে সেটাকে পরিচয় না করিয়ে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী সে দেশের একটা জনগোষ্ঠীর উপরে নিপীড়ন করছে, এটা অন্যায়, এটা মানবাধিকার লঙ্ঘন, এটা বন্ধ করতে হবে, এই মেসেজটা কিন্তু তাদের দেওয়া উচিত ছিল। আমি আপনার বাস্তব কথা বলি, মানব কাজ করে হাতে দেয় না, তাহাকে টাকা লোকালা ওই বলা মানে জিও দেয়, তাই অনেক বিভিন্ন ধরনের হাসপাতাল দেন, গোপাই দেন, অনেক দিল। আমি প্রশাসন আছে, সরকারের প্রশাসন আছে, মাইমা অনেক খারাপ সেটা করছে, অনেক ঘুম আসছে, অনেক জ্বালা দিচ্ছে, এগুলো তাকে আমি ওখানে সহ্য করতে পারি না। 2012 সালে আমার একবার কাটাকাটি হচ্ছে, যুদ্ধ হয়েছে মাইমা, সেই জন্য আমি আই গেছি 2012 সালে।
যা কে বড় লোক আসছে টাকাগুলো লোক আসছে মানুষ আছে এমন মনে হয় টাকা দিচ্ছে আর কিছু টাকাগুলো দিতে না ওর উপরে মানে এমনি নিচ্ছে মানে মনে করো আমরা একটু বড় মাছ রাখি দুটো মাছ লেভেল লাগছে ওই উপর মানে 5,000-2,000 টাকা আপনার কাছ থেকে তো আপনার অনেক টাকা দিতে হবে মানে ওগুলোর অবস্থা দেখে কিছু হারা দেখছি কিছুগুলি হাইল দেখছি আর কিছু এখান থেকে পড়ে গিয়ে হাত পড়ে গেছে এটা ভাঙিয়ে গেছে আর কিছু মুখ পড়ে গেছে আর কিছু এখানে মারা গেছে আর কিছু আমার বাইরে মারা গেছে এখানে তো আমাদের দেশ না আমাদের দেশে তো ওখানে এখানে আমার দেশ মাধ্যম বড় আসছি ঘর বাড়ি আসছি এখান থেকে নেট সার দিয়ে এখানে গেছে ব্যাগ জ্বালাই গেছে Bueno, pues ahí lo veis, Fortify Rights. Estos son los que hicieron es una organización no gubernamental, una organización humanitaria que tiene su sede en Tailandia y tiene relación con Estados Unidos también. Bueno, pues yo os voy a intentar explicar, sobre todo a partir de la documentación de Amnistía Internacional, lo que está pasando allí. La documentación de Amnistía Internacional está reconocida mundialmente como de calidad, o sea, no cojea de ningún lado, es objetiva, todo lo objetivo que se puede ser, es neutral al menos, y está muy bien hecha, muy documentada, y se puede uno basar en ella. De hecho, los informes de Naciones Unidas están calcados, es un buen punto en que basarse, ¿no? Os voy a poner esto primero, mientras yo hablo, para que no me miréis solo a mí, podáis tener algo más bonito que ver. Esto lo voy a dejar un momentito para que veáis. Esto es, no sé si veis aquí un poquitín, esto es Bangladesh, ¿de acuerdo? Bangladesh esto es el Golfo de Bengala, aquí sería, quitando esto, me pongo aquí para que no lo veáis, esto es el Golfo de Bengala, aquí estaría la India, ¿de acuerdo? Y esto de aquí al lado es Birmania. Os lo cuento para que os hagáis una idea de dónde estamos. Y esto es la punta de Bangladesh, donde están los campos de refugiados actualmente, y este es el estado de Rakhine de Myanmar o de Birmania, del que huyen los Rohingya o han huido para venirse a los campos de refugiados, ¿de acuerdo? Esto lo tengo un poco para iniciar, un poco para que nos hagamos una idea geográfica, y ya voy a pasar a la presentación, que ya va corriendo ya sola. Entonces, el problema de los Rohingya empezó hace muchísimos años. De hecho, se calcula que hay musulmanes desde el siglo XIV ya allí, y ha habido siempre muchos problemas con los musulmanes en Myanmar. Myanmar, a la antigua Birmania, se cambió de nombre en un golpe de Estado en 1962, me parece que fueron 8 años solamente de independencia, desde 1948, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, hasta 1962, eso fue el único periodo de democracia que ha tenido, y es un país surgido, aunque ya existía el Reino de Birmania y el Reino de Arakan, que es el estado en el que viven ellos, es surgido de la colonización inglesa, y es un desastre más de la descolonización. Porque cuando llegaron los ingleses allí en el siglo XIX, utilizaron a los habitantes musulmanes de los que estamos hablando ahora como mano de obra y para su ejército en contra del resto del país birmano, con el agravante que Birmania es un país budista en el 90%, y esta gente son musulmanes, sunitas, como los de Arabia Saudí, y entonces están enfrentados ya directamente por una cuestión religiosa, pero no es lo único que pasa. Entonces, a raíz de esto que os he contado de la colonización, durante la guerra hubo ya enfrentamientos, porque los musulmanes, que eran, digamos, aliados de los ingleses, lucharon contra los restos de birmanos que eran aliados de los japoneses. Y entonces en esa lucha hubo matanzas terribles entre ellos, entre unos y otros, ¿no? Y luego, el problema de la religión es muy grande, también, claro, al ser distinta religión. Hay un problema fundamentalmente étnico, que además se les ve, o sea, los Rohingya son mucho más oscuros que desgraciadamente es así,
aunque somos todos exactamente iguales, todos podemos tener ADN de subsaharianos, de lo que queramos, pero aparentemente sí que hay unas diferencias, entonces eso ha ido en contra de ellos. Como os digo, en 1962 hubo un golpe militar, cambió el nombre del país y empezó a utilizar la religión budista como un factor de integración del país, como si el país consigue tener una identidad a base de una religión, ¿no? Entonces, en 1982, esto fue avanzando, en el 82, el gobierno militar decidió hacer una ley de ciudadanía para que teóricamente todos los ciudadanos del país pudiesen ser ciudadanos del país. Aquí, en Europa, eso no hace falta. Aquí el que nace en un país es del país, es ciudadano del país. Allí tuvieron que hacer este sistema, pero lo hicieron interesadamente, es decir, allí dicen que hay 135 etnias, son unas etnias un poco forzadas, es verdad que sí que hay se distinguen por algunas cosas, pero es una distinción muy forzada, pero los rohingya los dejaron fuera, decidieron que los rohingya no son ciudadanos de Myanmar y eso es terrible, porque al no ser ciudadanos, pues no tienen ningún tipo de derecho. Yo creo que esto ya está. La discriminación a la que están sometidos al no tener ciudadanía es absoluta. O sea, tú al no ser ciudadano no puedes ni moverte del país. O sea, ni moverte del país, no, ni moverte del país, desde luego que no. Ni moverte dentro del país. ¿No? Tienes la libertad de movimiento completamente cortada. Los rohingya, por ejemplo, en su propio estado donde vivían, perdonadme que diga viven o vivían, porque como ha ocurrido todo y en 5 meses han tenido que irse de su país, uno se baila el tiempo verbal, ¿no? Entonces, cuando vivían allí, esta restricción de movimiento era tal que de entrada les habían ya hecho vivir en campamentos de desplazados, que se llama cuando una persona dentro de su país tiene que huir pero no se va del país, son desplazados, no son refugiados. Entonces, vivían en campamentos de desplazados, que es lo mismo que refugiados en realidad, pero dentro del mismo país, en su mayor parte. No sé si os habéis fijado, hablaban de un sitio que se llama Butidang, pues esa es una de las ciudades más importantes donde vivía esta gente, ¿no? Y entonces de ahí solamente podían salir con permisos especiales, no podían utilizar las carreteras, y si las utilizaban se enfrentaban a controles policiales permanentes donde les hostigaban, les molestaban o no les dejaban pasar o lo que sea. Solo se les permitía moverse libremente, lo que se puede llamar libremente, por las vías fluviales, en barquitos y tal, ¿no? Entonces este problema de la libertad de movimiento repercute en todo lo demás. Por ejemplo, no podían ir a los hospitales, cuando están enfermos no pueden ir a los hospitales, porque solamente en estado de máxima gravedad, entonces ya sí les dejan ir, pero con otro permiso especial. Esto plantea el problema de los partos. Por ejemplo, las mujeres es muy difícil conseguir acceder a un hospital que en realidad es un hospital penitenciario y donde no tienen intimidad y están vigilados por la policía. Muy difícil el acceso a los hospitales. El acceso a la educación también se dificulta muchísimo porque al estar discriminados no les permiten ir a las escuelas mixtas que hay del Estado, del país, y además les cuesta llegar. Si están un poco lejos no pueden llegar, por lo que acabo de decir. El problema de la alimentación se ha agravado mucho últimamente. El problema es que no les dejaban, por este mismo problema de la falta de movimiento, no podían llegar a donde pescan, a recoger el arroz, a recolectarlo o a plantarlo, ni a los mercados donde se vende. Y luego, por último, para entender en qué consiste esta discriminación tan brutal, es que ya no tienen los derechos, pues, como os podéis imaginar, de pensamiento, conciencia y religión, porque no se pueden reunir más de 4 personas, son budistas y les han destruido las mezquitas, o sea, están completamente machacados realmente, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es, este es el marco en el que está ocurriendo todo, ¿no? Y lo que ha pasado ahora, empezó el 27 de agosto del año pasado. Voy a hacer un salto para atrás si no os importa. Este problema histórico que os digo se agravó muchísimo en los años 70, cuando nació, los años 70 del siglo pasado, claro, cuando nació el país Bangladesh, también musulmán, que se separó de Pakistán Oriental, y entonces, como eran muchos musulmanes, hubo una guerra civil ahí, se fueron muchos a Myanmar, que se juntaron a los que ya estaban viviendo allí.
Eso provocó una crisis humanitaria. Entonces, Myanmar les expulsó hacia Bangladesh otra vez. Y hubo un problema allí muy grave, ya con miles de muertos. Después de esto, ha habido diferentes momentos de tensiones y de crisis gordísimas, destacándolas a partir de 2012, que empezó esta misma, te echo de mi país, pero luego te dejo volver, no sé qué. Y a partir ya de agosto de 2017, hubo unos ataques armados de un grupo armado, que se llama ARSA, algo así como Ejército de Liberación de Rohingyas o algo así, que atacaron unos puestos fronterizos. Y eso provocó que el ejército tuviese una excusa para entrar a saco. Entonces, lo que hizo fue, estos son todas fotos de los campamentos, lo que hizo fue entrar en los campamentos donde vivían antes, ¿no? Estos en Myanmar, ametrallando a la gente, disparando indiscriminadamente, sacaban a la gente de sus casas o salían huyendo, los separaban en grupos, hombres por un lado y mujeres por otro. A los hombres los ametrallaban, si tenían algún niño en brazos lo mismo daba, y a las mujeres se las llevaban a las casas. Esto lo han contado muchos testigos diferentes. Y cuando esto lo informa Amnistía Internacional y otras organizaciones, Médicos Sin Fronteras también, o la propia ACNUR, son testimonios que son reales, no se pueden poner de acuerdo en esto. Entonces lo que hacían con las mujeres es llevarlas a las casas, donde las apaleaban, las violaban, hasta la muerte en su caso, y luego prendían fuego al pueblo con quien estuviese dentro, si estuviese vivo o muerto o lo que fuese. Entonces esto se ha considerado, como es lógico, crímenes contra la humanidad. Los crímenes contra la humanidad es un concepto de derecho internacional que si se consideran crímenes contra la humanidad efectivamente y el país que lo comete es firmante del tratado que define esto, el Tratado de Roma, pues se puede atacar a partir de la jurisdicción universal a la gente que ha hecho estas barbaridades, ¿no? Sin embargo, Myanmar no ha firmado ese tratado, entonces esto es increíble, ¿no? O sea, este país está cometiendo crímenes contra la humanidad, pero como no ha firmado el tratado de los crímenes contra la humanidad, no se le puede acusar de hacer crímenes contra la humanidad. Los crímenes contra la humanidad, pues es lo que os he contado un poco por encima, las violaciones, la tortura, las deportaciones forzadas, en fin, este tipo de crímenes, ¿no? Entonces han sido tan graves que Amnistía lo ha definido como limpieza étnica. Pues una limpieza étnica, uno de la ONU decía que era una limpieza étnica de manual. Entonces, se habla de genocidio, Amnistía Internacional no quiere utilizar el término genocidio porque todas estas palabras en derecho internacional todo tiene un significado y la denominación obedece a lo que sea, y entonces genocidio no llega a ser desde un punto de vista estricto, ¿no? Entonces, al pasar todo esto, tuvieron que huyeron aterrorizados totalmente, salieron corriendo los que quedaban y se iban, si podían volver, porque cuando llegaba el ejército ellos salían corriendo y se escondían, los que podían. Cuando se iba el ejército, los soldados volvían a sus poblados a recoger lo que quedaba, se encontraban a sus seres queridos muertos, y entonces se llevaban lo que podían a cuestas, que es lo que hemos visto en algunas fotos en el propio reportaje también, que son la gente andando por el barro y tal, ¿no? Entonces esta huida es terrible porque se pasan pues varios días, una semana o 10 días andando por la selva y por los pantanos, pues es una zona muy, muy pantanosa, descalzos, con los niños a cuestas y encima cruzando minas. Pusieron minas antipersonas también, los de Myanmar. Es el único país del mundo que utiliza minas antipersonas, con Siria lo ha utilizado también y Corea del Norte, nada más los utilizan eso. Por supuesto, las minas antipersonas están prohibidas ya desde hace tiempo, ¿no? Su utilización. Y llegan a los campamentos en unas condiciones terribles, ¿no? Voy a hacer dos partes, digamos. Esta parte que es, digamos, la situación en la que estaban y por qué han huido, y cómo llegan a los campamentos de refugiados y cómo están ahora en los campamentos de refugiados, ¿de acuerdo? Entonces, voy a aprovechar ahora para que, si queréis hacerme alguna pregunta de lo que os he contado, para darle un poco de dinamismo a la cosa, sí. Sí. Todo esto me hace entonces... Pero vamos a ver. Sí.
entiendo que todo esto nace entonces de ser considerados un grupo de traidores, ¿no? No, traidores no. Los traidores no, son apátridas, no tienen derechos. Se les considera... Ya, pero parece que la génesis está en que estos salieron con los ocupantes occidentales ingleses en contra de... Eso forma parte de la discriminación, o sea, de la diferencia que hay. No porque sean traidores, no. Digamos que es buscar excusas para no aceptarles. La principal razón, más que lo de los traidores, es que son personas que no son del país, que vienen de fuera, el país es budista y encima que vienes de fuera, encima te alías con otros, ¿sabes? No tanto como traidores, que también, pero no es esa la razón principal, ¿de acuerdo? ¿Alguna más? Sí, ¿alguna? Las minas antipersonales... Sí. Las minas antipersonales no se sabe qué país son los que los proporciona, pero claro, imagino que será de un país donde no se le está permitiendo vender esas minas. Pues se sabe más o menos, que es Corea del Norte, claro. ¿Quién va a ser? Otro país que las usa, está cerquísima y están también con un régimen completamente dictatorial, absolutamente, donde no se respetan nada los derechos humanos y donde las fabrican, pues lo más probable es que sean de ahí, pero claro, ese tipo de cosas no se puede saber, porque saber con seguridad, quiero decir. Una de las cosas que pasa, antes de pasar a lo de los campamentos de refugiados, es que el gobierno de Myanmar no ha dejado entrar a las organizaciones internacionales en el estado de Rakhine, que es donde viven los Rohingya. Entonces no se sabe qué es lo que está pasando allí, lo que ha pasado. Todo esto que os he contado, que además me estoy pensando que me he dejado algunas cosas. No me lo he dejado. Por ejemplo, lo de los incendios de los poblados, se sabe, aparte de los testigos que lo cuentan, hay imágenes por satélite clarísimas que se ven. Como pensaba que iba a venir Olmo, hay cosas que no me he traído, pero yo tengo imágenes, sí las tengo, pero bueno, no importa que no las veáis. Se ven imágenes de satélite de un poblado, son poblados, lo que entendemos por poblados, son casitas pequeñas, más o menos endebles, más o menos precarias, no tanto como lo que estamos viendo aquí, pero sí, casas pequeñas y tal, de construcciones de adobe y cosas así, pueblos grandes, así alargados a lo largo de un río, por ejemplo, y se ve en una primera foto de septiembre de 2017, del 2016, que todavía no había ocurrido esto, se ve el pueblo perfectamente, y en el 2017, a finales del 2017, se ve que la mitad del pueblo ha sido arrasada. ¿Por qué la mitad? Porque en esa mitad vivían los Rohingya y en la otra mitad vivían otros habitantes de Rakhine que a lo mejor también eran musulmanes, precisamente, o eran budistas, pero han quemado solo la parte interesada, ¿no? O sea, son unos incendios, todo esto son ataques planificados y sistemáticos y separando una cosa con otra. O sea, quieren destruir a una parte de la población, no es una cosa solo contra musulmanes. Entonces, las minas antipersonales las ponen también para evitar esta huida, no, para hacer más difícil la huida. Es para machacar, ¿sabes? Es la violencia por la violencia, para aterrorizar a la gente y que se vayan. No quieren que estén en el país, directamente. No quieren, no. Han decidido que esta gente no tiene que estar en el país. Y lo están consiguiendo, ¿eh? Llevan ya, pues se calcula que en el mundo hay 3 millones o así de rohingyas, y ya no quedan más que, se calcula, porque no se puede entrar a verlo, 300.000 en el país. Se han ido... el nivel de muertes de violencia no se conoce tampoco con exactitud, porque no se ha podido entrar, pero Médicos Sin Fronteras calcula que por lo menos 10.000 personas seguro que han asesinado. ¿De acuerdo? Me llama la atención sí. que se mencionan ahí monjes budistas extremistas. Sí. Primera vez que oigo que sí. un budista sea extremista. Sí, es que son imperios. Sí. Y viven una espiritualidad tremenda y tal. Sí. Me llama la atención esto. Sí, en realidad no es tan raro. O sea, nosotros el budismo que conocemos es un budismo que viene a través de Estados Unidos, que es un budismo, digamos, más evolucionado, por entendernos. No es que sea más evolucionado, pero es un budismo, digamos, para entendernos, que hay dos tipos de budismo. Un budismo muy primigenio, que es este y que está también en Sri Lanka, no es el único sitio donde hay este budismo extremista, por llamarlo de alguna manera. Es un budismo que no habla tanto de la compasión para todos los seres humanos, sino más bien una iluminación personal, ¿sabes? Y entonces
eso se convierte, hay un monje aquí en Myanmar que se llama el monje Viratu, que es muy conocido, que es el extremismo, ¿no? Es una persona que ha conseguido, claro, tiene gente que piensa como él, por supuesto, entonces lo que han conseguido es crear un ambiente contra los musulmanes, porque los musulmanes nos quieren quitar nuestro país, quieren que nuestro país se convierta en musulmán, y esta gente, es un movimiento que se llama Mabata, y tienen una especie de frente armado, que es no sé si es el 696 o el 969, es uno de los dos números, no me acuerdo cómo son tan parecidos. Entonces, con eso lo que hacen es una especie de frente apoyado por el gobierno, porque al gobierno ya os he dicho que le interesa tener esa unidad identitaria basada en la religión. Entonces el propio gobierno le interesa que esta gente haga estas cosas. Entonces estas personas tienen mucho éxito, pues son muy habilidosos, han creado un clima de odio contra los musulmanes, que digo que el gobierno apoya, o por lo menos no evita de ninguna manera, y eso es efectivamente un budismo extremista, llama la atención, pero sí que existe, sí. Y después encima la presidenta era, ¿no? Sí, es la Nobel de la Paz. Sí, la Premio Nobel de la Paz. Eso es un poco complicado de entender. Ahí hay dos versiones. La primera es la obvia, ¿no? Que una Premio Nobel de la Paz consigue ser presidenta de un país. No es presidenta por cuestiones legales, se llama consejera de Estado y es la presidenta de facto, ¿no? Entonces, para haceros un poco la idea, esta mujer es hija de un militar que antes del 62, que os he contado que hubo el golpe militar, en los años esos que tuvo democracia, su padre consiguió hacer un país, bueno, intentarlo hacer, un país en donde estaban incluidos todos, incluidos los Rohingya. Al principio hubo hasta ministros Rohingya, al principio, antes del 62. Entonces a este señor, al padre del premio Nobel, lo mataron los militares. Entonces la premio Nobel tenía 2 años, no se enteró muy bien, pero ella es hija de esa idea de unificar a todo el país. Entonces ella, claro, su familia, su padre era un militar con mucho poder, entonces claro, no son pobres como ellos, y tuvo una educación fantástica en Estados Unidos, en Inglaterra, fue a la Universidad de Oxford, entonces tuvo una educación muy buena y consiguió, volvió al país, se casó con un británico, volvió al país y con esa ascendencia que tenía, pues se consiguió hacerse creer, o sea, hacerse como es, que todo el país la quisiese a ella, ¿no? Y entonces consiguió, después de muchos esfuerzos, consiguió ganar unas elecciones y además con una mayoría brutal. Lo que pasa es que allí hay una constitución que agrava aún más eso que os he contado de la Ley de Ciudadanía del 82, ¿no? Entonces esa constitución no le permitía a ella, por ejemplo, ser presidenta, por eso es consejera de Estado, y tampoco le permite modificar la Constitución, que es lo que ella quería para evitar estas cosas, porque tiene un 25% obligatoriamente el ejército, aunque no haya ganado nada de las elecciones, tiene tres ministerios muy poderosos, el de la guerra, el de fronteras y el de interior. Entonces esos tres, con ese poder no se puede hacer gran cosa, pero ella está ahí. ¿De qué se le acusa? De que no hace nada, de que está defraudando a todo el mundo. Eso es cierto, que está defraudando a todo el mundo. Pero por otro lado, es cierto que es la única esperanza que tienen. O sea, ella a lo mejor no está haciendo lo que puede, pero es la única que puede hacer lo que sea. Entonces ahí está. Ella dice que no ha dado tiempo a hacer nada, que hay que esperar, que ella lo está intentando. Y bueno, habrá que darle ese punto de esperanza, ¿no? La sensación es que desde luego no está haciendo lo que está, incluso, como es, traicionando lo que decía su propio padre, en realidad, ¿no? Pues si queréis sigo. Vamos a ver ahora. Sí, vamos a ver ahora las imágenes, si os parece, de este fotógrafo. Porque estas ya han pasado varias veces, me imagino, ¿no? Mientras estamos hablando. A ver. Abajo, Vale. Esta charla. ¿Y esto, si lo abro, se pone solo o no? Derecho y lo abres con el visualizador de Esta. Aquí con Vale. visualizador de fotos. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver estas fotos.
Bueno, esto ya veis, es uno de los barcos que han tenido que utilizar. Myanmar y Bangladesh están separados por una selva por el norte y por el sur el río Naf, que es un río gigantesco, grandísimo, que es esto. Aquello del fondo puede ser Bangladesh o Myanmar, y estas son las dos orillas, ¿no? Es de hecho Myanmar, porque están hechas desde Myanmar. Sí, eso es, sí, es verdad. Y este barco es como el que hemos visto en el reportaje ese, ¿no? A ver, le doy aquí. Bueno, estas es las condiciones en las que se suben a los barcos. Recuerda las pateras, ¿verdad? Recuerda lo del Mediterráneo. Y ya veis que estos están huyendo, o sea, todo lo que tienen es lo que tienen, no tienen más. ¿No? Ya veis que no hay maletas, no hay nada de nada. Van con las manos vacías prácticamente. La idea es que Olmo, el fotógrafo, está en la orilla correspondiente a Bangladesh y lo recepciona. Eso es, están llevando. Sí. Sí. Pues esto lo mismo, ¿no? Ya lo veis, los niños, las mujeres, muchas mujeres. El 2/3 más o menos de las personas que viven en los campamentos de refugiados de Bangladesh son mujeres y niños y niñas. Muy jóvenes, ¿no? Sí. Se calcula ahora mismo que hay huyeron en los primeros meses, huyeron 700.000 personas en estas condiciones. Y se encontraron con otros 200 o 300.000 que vivían ya de las anteriores violencias, ¿no? Y se juntan además con lo que se llama comunidades de acogida, que es la gente que vive ya allí. Son de Bangladesh, bangladesíes que se están volcando en ayudarles. Son gente súper pobre, pues se están volcando en ayudarles. O sea, y entonces se calcula que en ese piquito que os he enseñado, donde están los campamentos de refugiados, viven 1.300.000 personas, con una densidad de población en algunos casos de 50.000 personas por kilómetro cuadrado. O sea, aquí en Madrid, yo no sé qué habrá, 1.000, 2.000 personas por kilómetro, no lo sé, la verdad es que no sé lo que hay aquí, pero es salvaje, ¿no? Completamente. No, iba a decir que Bangladesh es uno de los países más superpoblados. Claro, tiene 170 millones de habitantes. Es suyo, digamos. Sí. Así que el esfuerzo moral que está haciendo ese país... Claro, y además es un país pobre. Sí. No sé si es el 8º país más poblado del mundo o una cosa así, sí. Pues esto es... Ahora cuando os contaré más cosas en los campamentos, la situación que están, los niños. Estos niños son los que no podían ir a la escuela y estos niños no solo no podían ir a los hospitales, sino que el propio gobierno de Myanmar no les vacunaba, con lo cual vosotros sabéis que aquí estamos todos vacunados. Bueno, hay gente que piensa que no hay que vacunar y tal, pero bueno, es una minoría. En general, todo el mundo estamos vacunados y gracias a eso hay enfermedades que están erradicadas, la difteria, el sarampión prácticamente erradicado. Entonces estos niños no están vacunados. Entonces, imaginaros, pues vamos a hablar de 1 millón de personas, en realidad da igual que sean 1.800.000 o lo que sea, viviendo hacinados sin vacunar con enfermedades que se están contagiando unos a otros. Ahí está habiendo epidemias de difteria, de sarampión, ahora con la llegada de los monzones, ahora os contaré lo de los monzones, va a haber cólera, en fin, la situación sanitaria es brutal, es brutal, ¿no? Y ya veis las caras de sufrimiento. Esta señora parece más mayor, debe de ser la madre de ella, me pega. Os voy pasando así despacito. Es que esto no tengo ni que comentar nada. A este Olmo le dieron hace poco un premio internacional por estas fotos. ¿Ves? Estos son sus enseres. Esto es lo que llevan. Y efectivamente todo mujeres, casi. Con esos plásticos luego pues hacen sus casas, los refugios, esos que... La mortalidad infantil, os podéis imaginar, es altísima. Esta mujer está quemada, si lo veis, tiene la cara completamente quemada. Son incendios selectivos. 350 poblados parece que han quemado.
y tienen heridas. Médicos Sin Fronteras está atendiendo todo tipo de heridas de bala, amputaciones, machetazos, aparte de las enfermedades. Lo digo porque este señor parece que tiene una cicatriz en medio del pecho. Es muy duro todo esto, la verdad es que sí. En España se ha informado un poquito de esto, se ha informado un poco, pero es la desesperación. Sí. ¿Cuándo fue el Papa? Si os acordáis cuando fue el Papa, no sé si os daríais cuenta que hubo una pequeña polémica porque en Birmania, en Myanmar, no pronunció la palabra Rohingya. Y eso fue porque no se puede pronunciar, no existen. En el año 2015, creo que fue, Aung San Suu Kyi, si lo he dicho bien, consiguió, a pesar de que se dice que no se hace nada, hizo una comisión, creó o propuso, impulsó la creación de una comisión para el estudio de todos estos problemas de la catástrofe, de la crisis de los Rohingya. Y esa comisión la encabezó, la presidió Kofi Annan, el que fue el secretario general de las Naciones Unidas. Y no sé por qué se estaba diciendo esto. Ah, sí, que sí, este Kofi Annan fue a Myanmar a hablar del problema y citó y habló de la palabra Rohingya. Y este monje Viratu consiguió montar unas manifestaciones brutales contra Kofi Annan por hablar de los Rohingya que no existen, ¿sabes? O sea, está bastante bien montado el sistema contra los Rohingya, la verdad es que sí. ¿Ya ves? Estos han llegado, por lo menos han sobrevivido. Agotados. Mucha gente no ha cogido... Mucha gente ha podido cruzar andando a través de la selva. Porque ya os digo que al norte el río es más estrecho, digamos, ¿no? Esta mujer estaba, no sé si nos dijo que estaba agotada, no me acuerdo. Exhausta, sí. Y hay fotos en las que se llevan Ah, es verdad, sí, es verdad. Esto es, sí. Aquí se la llevamos. Descalzos, si os fijáis, van muchos descalzos. Esta gente no tiene absolutamente nada. Yo fui a un colegio hace un poco tiempo a darle a los niños, bueno, y es muy difícil que un niño nuestro, de aquí, de madrileño o de español o lo que sea, entienda lo que es no tener nada. Como ellos lo tienen todo, absolutamente, o sea, ellos tienen todo lo que quieran, realmente lo tienen, es un hecho, ¿no? Claro, decirles... a ver, decidme cosas que no tienen, pues no se les ocurría. Les dije, un juego hicimos para que se pusiesen de acuerdo por grupitos en qué se llevarían en el caso de que tuviesen que salir corriendo, como han hecho esta gente, qué se llevarían, y pues hablaban del móvil, de cosas así, o sea, increíble. Es que es difícil entender que no tiene absolutamente nada esta gente, no tienen nada. Muchos de ellos decían la familia, que eso está muy bien. Otros hablaban de juguetes, que eso tampoco está mal, porque en una movida de estas, si los niños pueden jugar es mucho mejor, claramente, ¿no? De la recepción y el tratamiento de los cuerpos en cada grupo musulmán humanitario. Sí, hay organizaciones humanitarias allí, por la zona hay organizaciones musulmanas que se ocupan de estas cosas, claro, hacen sus... Hablando de esto, la media luna roja esa pintado hoy en día. Sí, claro que pinta. Sí, la Cruz Roja, sí. Esto ¿Estrechamente con la Cruz Roja? ¿La media luna roja? No me atrevo a decirte que sí, supongo que sí, pero no me atrevo porque no lo sé, realmente no lo sé, eso no conozco ese dato. Pero vamos, que si no fuese por las organizaciones humanitarias en general,
esta gente estaría muriéndose, pero vamos, de mala manera. Se calcula que el 90% de estas personas se alimenta de lo que les llega de estos repartos de comida que se han visto algunas entre mis fotos. Yo creo que aquí también hay las colas de gente, de gente esperando la comida, ¿no? Ya veis el tipo de cómo está todo encharcado. Estas son las heridas de este quemado, claro. Pues machetazos, quizá, papalos en la cabeza. Luego hay una cosa que también es muy tremenda, y es que no solo son los militares los que han hecho esto. Había grupos de civiles que participaban, ¿no?, en las matanzas estas. Entonces eso, claro. Y les robaban el ganado. O sea, sí, una bala en la rodilla, sí. Son quizá demasiado crudas estas fotos. Estos son los campamentos. Este es el campamento de Kutupalong. Voy a aprovechar esta foto para hablaros un poco de la situación en los campamentos. Lo primero, que es bastante increíble, es que esto está a 30 kilómetros de las playas más grandes del mundo, más largas del mundo, que tienen 100 kilómetros de largo. Y es una zona turística, la más importante zona turística de Bangladesh, a 30 kilómetros de esto. Entonces, aquí, como os he dicho, vive 1.300.000 personas, y ahora mismo la situación es crítica, aparte de por lo que se ve, porque llegan los monzones, están llegando, ya han llegado de hecho, ya llegan en junio, ya están allí, ha habido un premonzón en mayo, entonces ya está empezando a... Hoy ha salido en la prensa, sí, una noticia, un informe sobre el primer monzón, claro. En este campo, Sí. con efectos devastadores. Claro, imaginaros aquí, los monzones no solo es lluvia, un poquito, mucha, es muchísima lluvia, pero además con unos vientos huracanados totalmente, y además con rayos y truenos, o sea, es una barbaridad, ¿no? Entonces, imaginaros que cae eso aquí. Entonces, esto lo que pasa es que arrastra toda la tierra de las zonas altas de estas colinas, se lo lleva todo y lo de abajo lo inunda. Entonces, se calcula que hay 200.000 personas. Es que cuando se habla de estas cifras ya pierde el valor. Realmente no son 200.000, son 200.000 personas como nosotros, con nuestros hijos, nuestras madres y nuestros hermanos, 200.000. Y muriéndose, ahogándose, y en aludes, en derrumbamientos, en corrimientos de tierras. Los refugios, ya veis cómo están construidos, son cañas de bambú, es parecido al bambú, no son exactamente de bambú, pero como si lo fuese. Aquí se ve una pared a medio hacer, cubiertas de plásticos que están... En muchas de las plásticos se ven las siglas de las Naciones Unidas, de ACNUR y todo eso. Entonces, hacen esos refugios que son... Hay, digamos, dos tipos de campamentos. Estos que son improvisados y otros que fueron improvisados en su momento, pero como ya llevan unos años viviendo, pues ya están un poco más ordenados. Pero, en cualquier caso, aquí no hay letrinas. O sea, hay letrinas, pero las que hay son cabinas como estas que hay aquí en los conciertos de pop o de rock. Esas cabinas, pues se las han llevado allí el ACNUR, entonces las han puesto, donde han podido, ¿no? Y el agua, no hay agua potable, no hay agua corriente tampoco, entonces han hecho pozos. Al principio, la emergencia era tal que hicieron pozos de cualquier manera. Entonces son pozos muy superficiales que se están contaminando con las letrinas. Entonces están bebiendo lo que están bebiendo, ¿no? ¿Qué más cosas os cuento de esto? Como veis, aquí no hay carreteras, no hay hospitales, no hay escuelas, no hay electricidad, o sea, no hay infraestructuras. Una ciudad de 1 millón de habitantes... Está totalmente inundado, sí. Solo se puede transitar a través de la carretera principal y solo se permite transitar a vehículos por motivos sanitarios. Claro, sí. El resto de las vías de comunicación están claro, anegado, ¿no? Absolutamente anegadas. Claro. Entonces,
hay un documento que se llama JRP en sus siglas en inglés, que es lo que hay que hacer a toda velocidad para evitar lo que está pasando, ¿no? Entonces no les ha dado tiempo, estaba claro que no les iba a dar tiempo, si es que es una catástrofe totalmente imposible, ¿no? Entonces, como os decía, no hay infraestructuras de ninguna clase, sí que les ha dado tiempo de hacer, a Médicos Sin Fronteras ha conseguido hacer hospitales bastante grandes, además estoy viendo esto y a lo mejor es casi tan grande como esto, en zonas previamente aplanadas con maquinaria pesada que ha habido que llevar allí, que la ha proporcionado también el país, Bangladesh, y han conseguido hacer zonas de refugio más o menos estables, ¿no? La población que vive aquí, pues claro, lo que os he contado, están sin vacunar, están viviendo hacinados completamente, y la situación sanitaria es completamente terrible, ¿no? Pero si vas pasando, hay sí, interesantes, vale, muy bien, sí. Sí, efectivamente, sí. ¿Veis aquí los bambús? Los cortan a lo largo. Luego voy a hablaros de este humo que se ve, eso es humo. Aquí están, pues eso. Fijaros que hay vegetación en algunos sitios y en otras no. Donde no hay es que la han quitado, ¿de acuerdo? Eso es muy importante porque, como pasó en Galicia en los incendios, si os acordáis, hubo unos incendios, luego llovió muchísimo y se llevó toda la tierra. Esta es la forma habitual de asentarse, ¿no? Eso es. Con esas herramientas... Claro. Con esas herramientas que generalmente no las pueden comprar. O sea, allí hay venta de herramientas y tal, pero generalmente no tienen dinero ni para comprarlas. Este es otro problema, y es que no tienen nada que hacer, no pueden ir a trabajar, porque no son de allí, no pueden ir a trabajar, con lo cual están así siempre. Entonces, para buscarse la vida, pues hay un problema de trata de blancas, de comercio sexual de las mujeres. Estos están buscando comida, ¿veis? Este nos lo contó, este olmo aquí se está subido en el camión desde el que les están repartiendo la comida. ¿Quién reparte comida? ACNUR sobre todo, las Naciones Unidas, sí. Claro, sí, el ejército ha tenido que intervenir. Sí, ha tenido que intervenir porque si no se mataban, claro. Ha tenido que poner ahí orden como pudiesen. Si el ejército no se emplea... Ahí está ya el ejército, si lo veis ahí abajo está, ¿eh? Está. Sí, están aquí. Estas filas las han debido de poner. Pero claro, es que es 1 millón de personas, el 90% vive de la comida que les dan. Si es que... Un detalle, como veis, si os fijáis bien, todos están agachados, no pueden levantarse en ningún momento. Sí. Y los soldados tienen la obligación de golpearlos o indicarles en su caso que se agachen. Es una forma de controlarlos de manera más eficaz, digamos. Pero no hay otra manera. Esto Olmo lo planteaba como un dilema moral casi, ¿no? Estar subido en el camión y ver esa represión sobre la gente, aumentar su sufrimiento, su dolor, su ignominia, ¿no? También con el uso del poder arbitrario, pero entender que no hay otra forma. Y tampoco para él, ¿no? De dar a conocer esto, que no sea colocarse del lado de los que ganan, ¿no? El camión, en fin, ¿Ves el estado del suelo en el que están? Les han cortado el pelo a los niños también ¿qué papel por los parásitos? Grandes naciones petroleras árabes? Me refiero a Arabia Saudí. Bueno, pues yo he leído, la verdad es que mi contestación no es muy creíble, o sea, no es creíble, sí, no es muy fiable, porque yo he leído que los grupos armados están subvencionados directa o indirectamente a través de Arabia Saudí, porque son sunitas también y muchos de ellos han vivido en Arabia Saudí y han vuelto. No sé si os he dicho que de los 3 millones, sí os he dicho que están repartidos por el mundo y que viven unos 400.000 en Arabia Saudí, otros tantos en Malasia, están repartidos por todo el mundo, en Estados Unidos, en Reino Unido, en fin, están repartidos, pero sobre todo la zona de allí, Malasia, Tailandia, Bangladesh, y luego más lejos, Arabia Saudí y algunos países también así sunitas. Entonces, eso por un lado, en cuanto a los musulmanes, digamos, ¿no? Y luego, respecto a las petroleras,
Myanmar, no os lo he dicho, hace frontera con China y sería la salida natural, para China la salida natural al mar, al Golfo de Bengala, porque China no da al Golfo de Bengala, no, porque no da, entonces sería la salida natural. Entonces está construyendo un puerto, un megapuerto allí, en zona de los Rohingya, y además se quiere hacer un gasoducto para lo mismo, los barcos que vengan puedan desembarcar en ese puerto y se lleven por tuberías a través de Myanmar por la zona de los Rohingyas también, ¿no? Entonces, claro, esto es... no hay una relación directa, aunque sí la hay, pero no la hay, no está demostrada, no se les está expulsando por esto, ¿no? Respecto a el resto de la comunidad internacional, la influencia que tiene sobre todo es por motivos económicos. Entonces, lo ideal sería, que es lo que pide Amnistía Internacional y las demás organizaciones, es que no estamos en contra, por supuesto, del desarrollo económico. Aung San Suu Kyi quiere basar las posibles soluciones de este problema en el desarrollo económico, pero claro, lo que no se puede, lo que no se debe de permitir, por varias razones, es que ese desarrollo económico se haga sobre los Rohingya o contra los Rohingya. Por ejemplo, si se hacen carreteras que no pueden usar los Rohingya porque no pueden moverse, o hospitales a los que no pueden acudir, o cualquier otra cosa, pues no tiene sentido. Y además, tiene que garantizarse que esas inversiones, los países donantes que se llama, donen ese dinero, siempre y cuando se acabe esta violación de los derechos humanos. Pero eso es un deseo. Las inversiones económicas tienen las características que tienen, ¿no? ¿Ves aquí el palo del militar? La alimentación principal de esta gente es eso, arroz. Se está queriendo diversificarla un poco, pero es eso. Si os fijáis las caras, estas de aquí, de este lado. No, ya digo que hay que descubrirse ante Bangladesh, lo que está haciendo. ¿Y cuando recibe alguna ayuda económica? Sí. Para no, esto? Sí, pues, recibe la ayuda, digamos, del apoyo, no es como se ha hecho el acuerdo, por ejemplo, Unión Europea-Turquía, que les hemos soltado ahí un bastón, ¿no? Esto no es así, no se les ha dado dinero directamente, sino que todo esto se está haciendo, digamos, en colaboración. No se les paga por hacerlo, vaya. Se está ayudando a Bangladesh a hacerlo, no dando dinero en metálico, ¿no? Pero el arroz que le dan, ¿Cómo lo cocinan? Ahí, ¿os acordáis que os he dicho lo del humo? Bueno, pues a ver si hay alguna foto y os lo cuento. Lo cocinan, el arroz lo cocinan, claro. Es un grupo de hombres, curiosamente. Bueno, no es curioso porque en general son los hombres los que van a por la comida más que las mujeres, claro. O a lo mejor están repartidos por grupos, parece, porque estos sí son mujeres, deben de estar separados. Fíjate, con el barro hasta en los tobillos. Y aquí no había monzones todavía, ¿eh? Esto es lo normal. Esto es... ¿Y duermen así en el barro también? Sí. Bueno, en los refugios estos que se han fabricado, claro. Esto, veis, tiene toda la pinta de ser uno de esos refugios que os digo que son como más grandes, más seguros. Ahí se ve una viga más gorda, ¿no? Es más grande el sitio. Una guardería, ¿verdad? Sí.
Esto, yo, por lo que yo sé, es casi todo ACNUR el que lo está haciendo. Bueno, Médicos Sin Fronteras también. Médicos Sin Fronteras, digamos que les atiende directamente. Es las organizaciones asistenciales que se llaman, que son los que ayudan a la gente in situ, ¿no? Pues eso, les vacunan, les curan, les tratan. Amnistía es más de denuncia, de dar a conocer esto, de divulgarlo y de presionar a la comunidad internacional, ¿no? UNICEF también, ¿no? Sí, UNICEF también. Save the Children. Sí, esto es un pozo, claro. Sí, sí. Esta foto es amable, ¿verdad? Después de todo lo que estamos viendo. Fijaros la espalda que tiene este hombre. ¿Ves? Este es un pozo ya terminado. Este es el agua que tienen. Y en muchos casos están muy cerca de las letrinas. Y luego con las inundaciones que ha habido, por supuesto, todos los pozos se han contaminado, por supuesto. O sea, ya si está todo lleno de agua, pues los pozos también, claro, todo. No se ven letrinas en estas fotos. ¿Ves este agua que se ve alrededor? Ese agua es agua utilizada ya. Probablemente sea aguas fecales directamente, ¿no? Entonces, claro, si este pozo está suficientemente profundo, pues no estará contaminado. Aunque se puede contaminar ya por arriba, pero si es un poco superficial, están juntas. Ese agua se filtra de un lado a otro. Los niños pequeños que se hacen cargo de sus hermanitos más pequeños. Hay muchísimas familias en las que los cabezas de familia son niños como ese, porque han matado a sus padres. Entonces, claro, estos niños pues tienen un estrés brutal, una tristeza, han visto el sufrimiento de sus familias, se han quedado solos y no tienen futuro además, ¿no? Y bueno, claro, la vida sigue, ¿no? A pesar de todo. Y la tarjeta esta de la que se hablaba en el reportaje, sí, que algunos decían que les están obligando a esa tarjeta y demás. Eso de la tarjeta lo tienen desde hace tiempo. Cuando les quitaron la ciudadanía tenían unas tarjetas, hay de diferentes colores, diferentes grados de derechos, digamos. Entonces esta tarjeta es la que quieren dar, y cuando se han dado lo que pasa es que son más que para darte derechos, son para controlarte en realidad, para hacer un cálculo más o menos de quiénes son, dónde están, y cuántos están, ¿no? Ahora mismo, no sé si lo habéis visto bien, les dan las tarjetas a los que puedan demostrar que son de Myanmar. Pero ¿eso cómo se hace? Si no tienen nada que lo demuestre, ¿cómo lo van a demostrar? Claro, porque si tú no eres ciudadano no te puedes registrar en ningún sitio ni nada. Claro. Yo lo que detecté el año pasado, que estuve por aquí, es que hay un temor muy importante de la población de Myanmar a que se les entre grupos de musulmanes armados. Sí. No sé si es porque claro, Myanmar es un país muy pobre. Sí, o sea, y esta zona la más pobre del esas país. imágenes las he visto dentro de Myanmar, no tiene nada que envidiar a eso. Sí. Entonces la gente está muy preocupada de que se les meta en un país que, aunque es muy pobre, es un país muy pacífico, que se les pueda entrar grupos terroristas. Sí. Esa es una de las causas por las que la gente de Myanmar no quiere que entre teóricamente. Sí, eso es, tú lo has dicho. Otra de las cosas es que la presidenta, porque no sí, bueno, para entenderlo, sí. Dice que están dispuestos a repatriar a los que tienen, pero
siempre con un control personal, precisamente por el temor a que no se les pueda colar gente, no sé. Sí, 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 sí. Sí, es uno de los problemas del que hablan siempre, la porosidad de las fronteras. Claro, claro. Pero en realidad es que en ningún caso puedes justificar ningún peligro con lo que están haciendo, ¿sabes? Entonces, es posible que eso tengan ese temor. En cualquier caso, ese temor también está explotado y ¿cómo es? Justificado por estos monjes budistas y por el propio ejército, porque les interesa también. Claro. Es verdad que ese problema existe siempre, pero los musulmanes no son terroristas, ¿sabes? No lo son para nada, claro. Ya no, si no lo digo por discutir contigo, lo digo por centrar un poco la realidad, que ellos tienen ese miedo que les interesa aumentar por esto, pues bien, pero No, si la realidad es que el ejército birmano ha hecho una represión brutal, pero no solo contra los rohingyas, sí, hay más cosas. Contra el mismo pueblo birmano. Sí, hay ahora mismo están ocurriendo otras barbaridades en el norte de Myanmar, hay en el estado de Shan y de Rakhine, No, el siguiente. Sí, que ahí hay hindús y cristianos, y está pasando lo mismo. Pero curiosamente tampoco son budistas. Es verdad lo de los grupos armados porque, quiero decir, es verdad que existen, porque, por ejemplo, ahora mismo Amnistía Internacional acaba de sacar un informe en el que demuestra que ese grupo rohingya armado ha hecho las mismas barbaridades que el ejército con un grupo de hindú, pero en pequeñito, o sea, en pequeñito es una barbaridad decirlo, pequeñito, en menor grado, o sea, parece que ha habido una matanza en un pueblo hinduista de 100 personas por este grupo musulmán, o sea, que sí que hay, ese problema está por ahí, desde luego, que tengan ese miedo no me extraña, pero ya te digo que es una... No solo, hay otro elemento relativo, igual solo un pequeño... Sí, claro. Solo quería hacer constar que la población de Myanmar es una población encantadora. Es muy, muy pobre, pero es muy solidaria. Lo que pasa es que ha estado muy reprimida por el ejército. Ahora están empezando un poco a... Eso es lo que decía yo de la esperanza, sí. Esas imágenes que vemos ahí, con dos personas con una azada... Sí. Bueno, pues esas imágenes, por la zona rural de Myanmar, las ves continuamente a la gente para hacer las carreteras así, de esa forma. Sí. Con las piedras, con unos mazos grandes, partiendo las piedras, las mujeres con los cestos llevándolos a la carretera, la gente de Myanmar es una gente muy encantadora, que no tiene absolutamente nada que ver con la represión de los rohingyas. Simplemente un poco por claro. quedar esa... No, pues está bien, tú has estado allí, que Myanmar es un país opresor contra los rohingyas, el ejército de Myanmar... Sí, el ejército, sí. El ejército y los budistas estos extremistas. No creo que los budistas extremistas. Puede haber uno, puede haber dos. Sí, no. El que mencionabas, ¿no? El que mencionabas este. Sí, pero claro, sí, eso es, sí. Es verdad que Myanmar es un país que hay más budistas que gente civilistas, que haya un extremista, sí, pero en general no. Bueno, pero depende de la influencia que tengas. Si este es un líder de la comunidad... Claro, no, y además sos por zonas, claro. Esto es una cosa muy concreta, de una etnia, precisamente, que no se reconoce y que, claro, que va contra ellos, ¿no? Claro, el resto del país no, el resto del país es un país, pues eso, normal, pobre, pero... De hecho, los hospitales, que puedes pasar 10 kilómetros sin ver un hospital. O ves un hospital y es un barracón de mala muerte. ¿Tú no querías decir? Solo añadir que hay un elemento más en la narrativa oficial, ¿no? Y es que de hecho existió durante décadas un movimiento independentista, inmigrantes bengalíes, claro, que el tema de si los rohingyas son etnia en un sentido estricto o es más bien una categoría política creada por el propio poder, ¿no? Sí. Como los Mizrahim en Israel, por ejemplo, por un caso, ¿no? Judíos de origen árabe. Pues, esto es un debate abierto. Claro, sí. Claro, es una etnia en un sentido estricto, o es más bien una categoría creada por el propio poder para, efectivamente, tematizar y controlar desde el discurso, pero también desde
o por ellos mismos. Yo he leído la posibilidad de que sean ellos mismos los que se han autodenominado así, puesto que son rollo étnico en el país, pues nosotros también somos una etnia que llevamos mucho tiempo aquí y que se les ha vuelto en contra, ¿eh? O sea, que podría ser eso también. En cualquier caso, todo esto que estamos hablando nunca justifica lo que está pasando, ¿sabes? Nunca. Sean o no sean Rohingya o lo que sea, ¿no? O sea, pero eso quiere decir que hubo un movimiento separatista. Sí. Claro. Migrantes bengalíes, digámoslo así. Que querían depender más de Bangladesh. Sí. Empezaron durante muchísimo tiempo a negociar digamos, la separación de Karán del resto de Myanmar. Sí. Una cosa, digamos, que generó mucho agravio, como genera aquí en alguna parte. Eso es. Un agravio social genérico, no solo del ejército, sino también buena parte del pueblo, como ocurre aquí con el tema de Calampo. Sí, que luego utilizas... No es solo el tema del aparato del poder, sino que hay personas que realmente se sienten ofendidas de la posibilidad misma de que el país se integre, y eso forma parte también del relato oficial. Sí. Estos son los puentes que hacen, también con bambús. Ya ves la iluminación que tienen. Esta iluminación están introduciendo todo lo que pueden lámparas solares, que evita el humo y los incendios, claro. Y además da más luz. Y la deforestación, porque tampoco tiene mucha leña, ¿no? Claro, la leña es muy importante. La leña es el principal medio de subsistencia que tienen y es la principal actividad que tienen. Y entonces, la leña tiene una importancia absoluta, porque por eso que he dicho, y además porque ellos cocinan dentro de las casas con leña. Entonces, ese humo de maderas tropicales muchas veces es tóxico. Las mujeres son las que cocinan, evidentemente, y tienen muchísimas de ellas enfermedades respiratorias, ellas y los niños que están con ellas. Además, esa leña, ese fuego, son plásticos, los prenden dentro de los refugios, con lo cual hay incendios. Además, esa leña la van a recolectar al bosque, que es un sitio peligroso, porque los niños son muy frágiles, ¿no? Muy indefensos. Al recolectarla en el bosque, primero la recolectaron donde viven, con lo cual se han cargado la cubierta vegetal. Además, en el bosque son bosques protegidos, son parques naturales. Zonas donde hay muchas especies endémicas protegidas. Por ejemplo, están en medio de caminos de elefantes indios que están protegidos y están en vías de extinción. Ha habido muertos por los elefantes histéricos intentando pasar por el medio. Hay otros animales también que están protegidos, que están desapareciendo. Y además, donde van a recolectar esta leña, muchos de los sitios también van las comunidades de acogida, porque también viven de la leña. Y hay unas zonas que eran de repoblación, que el gobierno de Bangladesh había hecho el esfuerzo de hacer una repoblación para dar un medio de subsistencia a las comunidades de acogida, que están viendo cómo desaparece, con lo cual también está creando tensiones. O sea, lo de la leña parece que es una tontería, pero irradia una serie de consecuencias gigantescas, ¿no? Estos son, aquí se les ve claramente cómo son de aspecto, ¿no? Son más oscuros. Tú que estuviste en Myanmar, sí que son más claritos, ¿o no? ¿O son así todos? Sí, son más claritos, ¿verdad? Sí, yo es que lo digo por Aung San Suu Kyi, que sí que es un poco más clarita, ¿sabes? Pero vamos, que esto es estoy rayando la incorrección política, claramente. O sea, eso no tiene ninguna... Pues mira, ahora que vemos a esta mujer, hay un problema de violencia sexual terrible allí. Ahora mismo, cuando yo me estudié esto hace unos días, por lo menos, las últimas noticias que tengo, había unas 40.000 mujeres embarazadas en los campamentos de refugiados. Y estas 40.000 mujeres embarazadas lo están... después de 9 meses de salir huyendo de violaciones masivas, con lo cual es muy posible que miles de estas mujeres, de estas 40.000, estén embarazadas de violaciones. Entonces está teniendo lugar
unos abortos extendidos por todas partes, porque las mujeres no quieren tener a los niños, están embarazadas y entonces encima se sienten perseguidas. Claro, tienen una religión que hay, en cualquier país pasaría, pero allí más, y está provocando esto también un problema gigantesco, ¿no? Para Médicos Sin Fronteras, cuando han hecho un aborto a lo bestia, pues claro, llegan medio desangradas, aparecen niños muertos por todas partes, y esto es porque ha ido una relatora de Naciones Unidas allí y lo ha estado investigando, y es un medio es un arma de guerra. La violencia contra las mujeres es un arma de guerra, ¿no? Entonces, esta violencia como arma de guerra está muy poco denunciada, pero es evidente que está ocurriendo. Y se habla solo de las mujeres, pero también está ocurriendo contra hombres, ¿sabes? O sea, en Bosnia pasó también, las películas, yo creo que Coixet hizo una película sobre Serbia que también era lo mismo. Es una forma de aterrorizar a la población, en este caso para que se vayan, ¿no? Y claro, estas mujeres lo que tienen derecho es a lo que se conoce como verdad, justicia y reparación, es decir, que se sepa lo que ha pasado y que los que lo han hecho sean juzgados por tribunales imparciales, y que a ellas, en la medida de lo posible, se les pueda reparar lo que han tenido, ¿no? Esta mujer igual es su madre que su hermana, ¿eh? Y ya está, ¿verdad? Bueno, pues si queréis os puedo hablar un poco de la... Es que ya en realidad ya he tocado un poco todos los temas. Un resumen actual, quizá, puedes hacernos a día de hoy. ¿En los campamentos de refugiados, dices? O del problema en general. Pues, a ver, ahora mismo el problema se podría resolver. El problema es el que he contado, o sea, había una violencia brutal en el país, les ha obligado a irse a una gran parte de una minoría, y están viviendo en malas condiciones en el país de al lado, porque no tienen más remedio, porque si vuelven, ya lo habéis visto, que no quieren volver si no se acaba el problema. Entonces, está habiendo ahora unos acuerdos de repatriación, de retorno entre Myanmar y Bangladesh. Esta gente no puede vivir en los campamentos en estas condiciones para siempre, con lo cual hay que intentar hacer ese acuerdo. El problema del acuerdo es que ahora mismo no se puede hacer una repatriación, es lo que se llama retorno seguro, digno, y no me acuerdo, es eso, que puedan volver de forma segura, o sea, que no vuelvan a encontrarse con esa misma violencia, que sea digno y que sea voluntario, eso es fundamental. Entonces, en este acuerdo que ya se ha firmado entre Myanmar y Bangladesh, se empezó a hablar de él en noviembre del año pasado, se firmó en enero, pero no se ha llevado a cabo porque las condiciones no lo permiten, por muchas razones. Por ejemplo, si sigue habiendo esta discriminación, si no son ciudadanos, no quieren volver, te lo has visto. Si sigue habiendo la misma violencia, o se van a encontrar con la misma violencia, o con las mismas personas que han matado a sus familiares, tampoco quieren volver. O sea, y la dignidad y la seguridad está relacionada con lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, están dando pasos para intentar hacerlo. Ahora ha intervenido las Naciones Unidas también, no sé si se llama Oficina General de Migraciones de las Naciones Unidas o algo por el estilo, no sé exactamente cómo se llama, que están intentando conseguirlo, ¿no? Que ese retorno. Pero las últimas informaciones que nos vienen, también de imágenes por satélite y de testigos y tal, es que lo que ven de Myanmar como que están reconstruyendo el estado de Rakhine donde vivían, en realidad, por lo que se ve, no parece que sea una reconstrucción de los poblados de los Rohingya, sino que están haciendo lo contrario, están arrasando lo que queda de los poblados, aplanando el terreno, para construir bases militares y algo que parecen edificios tipo campos de concentración. Lo llamo así para entendernos, ellos no dicen que sean campos de concentración, claro, ellos llaman que son campos de acogida, cosas por el estilo. Entonces, claro, da la sensación de que ese retorno, si empieza, va a ser en esas condiciones. Van a volver no solo a sus poblados, no solo no van a volver a sus poblados porque los han arrasado, sino que encima van a ir a sitios completamente vigilados, completamente con vallas, con garitas y con los militares ahí, ¿no?
Y la situación actual es esa. Ahora mismo, hoy, lo que cuenta Tino, que yo no he leído el periódico porque no he tenido ocasión, pero está pasando ya las inundaciones. Es que además se vuelan. Al principio, en el premonzón, les subían a los niños encima de los refugios para que no se volasen los plásticos. Pero claro, ahora subes un niño y se vuela el niño. Claro. Ahora probablemente se está arrasando totalmente. Mira, otra cosa que os quería contar que es interesante. El lenguaje, no sé si os acordáis que os he hablado del lenguaje. Los rohingya tienen un dialecto, que es el rohingya, y los bengalíes tienen otro dialecto, que es el bengalí. Se parecen, pero no son lo mismo, con lo cual se comunican fatal. Entonces, ¿qué pasa cuando se comunica fatal? Que los rohingya cuando llegan no saben, bueno, a lo mejor ahora ya han aprendido, pero al principio no sabían ni preguntar dónde está el centro de no sé qué, o dónde puedo comprar una tinaja como las que se ven, ¿no? Y tiene otro problema además, y es que cuando la radio, que se están poniendo emisoras de radio y tal, no lo entienden ellos tampoco, porque tienen otro idioma. Entonces hay que tener en cuenta también este detalle, ¿no? O sea, es que es todo dificultades, todo lo más difícil que se puede hacer, ¿no? La educación, claro, el absentismo en principio los niños rohingya no tienen derecho de ir a las escuelas de Bangladesh porque no hablan el mismo idioma tampoco. Entonces, las pocas escuelas que hacen los voluntarios y tal, pues los niños tampoco van, o sea, hay un absentismo gigantesco. Y claro, los niños son, digamos, carne de cañón como mano de obra barata, pero las niñas, además de eso, son carne de cañón como esclavas sexuales, matrimonios forzados, el hacinamiento, ya os he hablado un poco de las condiciones, la pobreza, son una pobreza extrema, no tienen trabajo, no pueden trabajar, por lo tanto no tienen salarios, y al no tener salarios no pueden comprar pues esas azadas que tenían, pues se las habrá prestado alguien. Porque no sé si os acordáis también que en el documental hablaba una señora que decía, ¿cómo vamos a querer volver si hemos pasado un mes en la frontera? Pues ese mes que han estado en la frontera, han estado en campos también militares, digamos, de seguridad, que les tenían ahí un tiempo y luego ya les dejaban salir con cuentagotas, ¿no? Esos los que pasaban, porque mucha gente se ha saltado las fronteras, claro, ha cruzado a lo bestia. Y entonces, en esos campos, la policía y la Guardia de Fronteras, ahí más la Guardia de Fronteras, lo que hacía era despojarles de todo lo que llevaban, quedarse con todo, el dinero, todos los objetos de valor, alguna cadenita, alguna cosa que llevasen, todo se lo quitaban, ¿no? O sea, llegaban sin nada completamente, ¿no? Otra consecuencia, que los niveles de delincuencia, claro, hay unos niveles de delincuencia muy altos, ¿no? Hay zonas completamente oscuras que no tienen luz, no tienen iluminación, no tienen dinero, se aburren además porque es que no tienen nada que hacer, o sea, es una medio ambiente, ya os he contado un poco lo que está pasando, y la llegada del monzón. Yo creo que más o menos os he hablado, alguna cosa me habré dejado seguro, porque eso que hoy he tenido tiempo, pero sí, preguntarme cosas. Bueno, sí, me queda un detallito, dime. Sí, no, yo quería preguntar, pero es una pregunta bastante absurda, si hay alguna posibilidad por parte de Naciones Unidas de controlar las armas que se venden al ejército. Sí. Claro, una pregunta, digo, es absurda, porque bueno, Arabia Saudí le vende armas a Estados Unidos, le vendimos armas a los españoles, etcétera, y no pasa absolutamente nada a nivel internacional. Matan todos los civiles internos que quieren y aquí no pasa absolutamente nada. Sí. Entonces quiero decir que la pregunta es un poco gratuita, ¿no? Pero si no lo hay es. algún intento de conseguir que Naciones Unidas intervenga, y aparte, evidentemente, de lo que está haciendo que es importante, pues se bloquee al menos el ejército que esté claramente bloqueado a nivel de venta de armas. Pero yo no sé si es posible, claro. Sí, no es absurdo en absoluto. Hay, digamos, a ver si me acuerdo ahora, hay más o menos 5 o 6 cosas que son necesarias para que acabe esto y para presionar al gobierno de Myanmar. Uno es el embargo de armas. Un embargo de armas absoluto, porque no es solo que no le vendas armas, sino que no pasen barcos por allí cargados de armas, por ejemplo, o que no vengan militares a Europa o a Australia que les vende armas a darles clases de cómo se utilizan las armas. O sea, el embargo de armas es una prioridad, digamos, es una de las cosas que pide Amnistía Internacional. Y eso se ha conseguido llevar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se piden sanciones de ese estilo, pero China, curiosamente China no ha vetado,
una cosa extraña, pero votó en contra, ¿no? Y salió que sí, salió al final un comunicado del Consejo de Seguridad de Myanmar para tener en cuenta todo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para intentar presionar a Myanmar. El embargo de armas, ¿qué más cosas? Ah, sí, hay otra cosa muy importante, y es que el Consejo de Derechos Humanos también está ya interviniendo, la Unión Europea también. Otra cosa que es necesaria es, además del embargo de armas, que no se vayan, no lo voy a decir así que queda feo, que haya una justicia contra esta gente, que va a salir dentro de poco un informe de Amnistía Internacional, otro informe más, y no sé si ya van 15 o 20 informes, no sé cuántos van, sobre la participación de determinadas personas del ejército en las matanzas, de manera que ya se puede saber, por ejemplo, unas sanciones económicas generales tú no las puedes hacer. Tú, si prohíbes el turismo para un país, todo el turismo y todas las inversiones y tal, hundes el país. Eso no le interesa. Si tú quieres salvar a los rohinyá, no te interesa hundir al país. Entonces, las sanciones económicas sí funcionan si son selectivas. Por ejemplo, si tú les prohíbes a los militares tener unos gastos, por ejemplo, o tener pasaportes o algo así, sanciones selectivas, eso es lo que se propone también, además del embargo, ¿no? Y luego lo que os decía de que estos señores que se está viendo que son los que han perpetrado efectivamente estos crímenes, sabiendo que los estaban haciendo y además con el Estado apoyándoles, porque no se trata de que yo le pegue a uno de al lado por mi cuenta, es mucho más grave, es el propio Estado el que está haciendo eso. Si se sabe quiénes son los que lo están haciendo, pues también puedes, digamos, definir mejor la gravedad de lo que está pasando y quiénes los están cometiendo. O sea que lo del embargo es muy importante, sí, sí. Y efectivamente, yo he leído que Alemania les está vendiendo helicópteros, por ejemplo. Si tú haces un embargo, pues ya no les puedes vender los helicópteros, ¿no? Y está lo de las minas, y luego creo que Australia también les vende. España no, España vende muchas armas, pero no es fácil hacer el seguimiento de por dónde van las armas. Entonces, algunas sí se sabe, pero en el caso de España no parece que haya armas allí. Una pregunta. Sí. Ha habido mucha gente que ha ido a Bangladesh, pero todavía quedan rohinyás. Sí, lo que pasa es que este es otro problema, y es que esto es otra cosa que se pide, me alegro que me lo digas, que me lo recuerdes, y es que no se puede entrar en Rakhine ahora mismo. No sé cuándo tú estuviste. En noviembre estuviste en el estado de Rakhine, claro, pero tú no eres una organización, claro, tú estuviste por tu cuenta, claro. El problema está en que no hay organizaciones internacionales autorizadas a entrar y comprobar todo lo que está pasando. Y dentro de los rohinyás por eso perdona, y entonces al no poderse entrar no se sabe cuánta gente queda viviendo, ¿sabes? Y luego, dentro de los rohinyás, ¿todos son del mismo estatus o hay diferentes estatus? Los que están allí son del mismo estatus, claramente, sí, son los ves, pero efectivamente en España ha venido hace, yo qué sé, 2 o 3 meses ha venido un rohinyá que vive en Reino Unido, que es el presidente de una organización que se llama, no me acuerdo cómo se llama, es una organización rohinyá, que claro, su estatus es completamente distinto. Él es de familia adinerada o con poder, como lo quieras llamar, vive en Reino Unido, ¿sabes? No, los que viven en... Cuando una persona puede salir de un país, ya su estatus es un poquín más alto que nosotros. Y si ya se dedica a dar charlas por el mundo, pues su estatus es mayor todavía. No tienen el mismo estatus, sí. Y a nivel de religión, los musulmanes tienen mezquitas y tienen... Sí. ¿Eso lo mantienen los rohinyás o son no pueden, ¿no? liberados? En Myanmar, dentro del país les han prohibido, no está permitido a ellos, porque otros musulmanes sí pueden, eso es muy importante. Hay unos musulmanes que son de la etnia, no me acuerdo, que hay tantas que no quiero decir una que no es, que ellos sí que pueden ser, ellos sí son porque están entre las etnias reconocidas, esos son ciudadanos, entonces sí que tienen sus mezquitas y sí que pueden. Los rohinyá no pueden, son musulmanes
y en Myanmar no pueden practicar su religión. Siguen siendo musulmanes, sunitas como los de Arabia Saudí, ya he dicho. ¿Sí? Sí, una curiosidad. Los rohingyas solo son originarios de esta zona que hemos hablado de Myanmar, o sea, los que hay ahora viviendo, ha dicho, en Malasia o Estados Unidos, sí, originariamente salieron de ahí. Sí. Sí, lo que pasa es que el problema es la definición de rohingya, ¿sabes? O sea, de los rohingya que vivían en Myanmar, estamos hablando de esos, pero no se les reconoce como rohingyas. O sea, para Myanmar son simples inmigrantes ilegales bengalíes. Entonces, ahora mismo, los que viven en el mundo son, digamos, inmigrantes bengalíes emigrados de Myanmar. Ya te digo que yo creo que es que eso da lo mismo realmente. Eso es una excusa, ¿no? Muy bien, ¿tenéis más preguntas? Sí. ¿Existe el riesgo de que lo vuelvan a mandar a su casa el gobierno de Bangladesh? Hombre, siempre existe ese riesgo, pero yo creo que en este caso no va a ocurrir por eso, porque ha llegado a unas dimensiones muy grandes este problema. Ya están las Naciones Unidas, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU interviene en algo, eso ya es muy gordo, ¿sabes? Y no creo que no van a poder obligarles a ir. Lo que sí que pueden hacer es engañar a la opinión pública. Si Myanmar vende a la opinión pública que esos campamentos que están construyendo son estupendos y van a vivir muy bien ahí y tal y cual, pues a lo mejor sí que volverían, ¿sabes? Pero no sé si lo van a poder hacer. Desde luego ya parece que se está intentando... Claro, es que la postura de esta mujer de la Premio Nobel es muy importante, porque ella, aunque no esté haciendo lo suficiente, pero está ahí. Y entonces, aunque no sean rohingyas, son personas. Y ella habla de la compasión del budismo y tal, ¿sabes? Yo no creo que les puedan obligar a volver. Pero que a lo mejor soy demasiado optimista. A lo mejor Muy bien, pues si no tenéis más preguntas... Mucho tiempo de sola, se me acaba. ¿Sabes lo que pasa? Que es que todo lo que tengo, esto no es lo que tengo que hablar, sino para no pasarme